Buenas tardes, ¿cómo les va? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener en breve, en vivo y en directo vía Zoom, un enlace con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, con quien vamos a conversar lo que viene significando para el Perú la transición constitucional tras la vacancia de la presidente Dina Boluarte. Regresamos en breve. Vamos, Bien, amigos, entonces estamos enlazados vía Zoom con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, a quien anunciamos al inicio del programa. Vamos a conversar con él respecto a lo que viene significando en el país esta coyuntura inesperada de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte y la transición constitucional. Muy buenas tardes, general. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Entérate con Leslie. muy buenas tardes, Leslie. Un saludo cordial para ti y para todas las personas que siguen tu programa y como siempre a la orden. Gastón, ¿te esperabas la vacancia de la presidenta Dina Boluarte? ¿Se esperaba una vacancia de esta naturaleza un poco express? Bueno, creo que ningún peruano pensó que iba a ser de esa forma tan rápida. Ujú. En horas de la mañana se presentó la moción y muchas veces escuchaba en diferentes espacios periodísticos opiniones que más bien decían de que era para desmarcarse un poco de la presidenta, la moción presentada por Renovación Popular, ¿no? Pero que no iba a agarrar cuerpo. Bueno, y con el transcurso de las horas sucedió todo lo contrario, hasta que al finalizar el día se votó pues la vacancia, ¿no? Nadie la Cuatro esperaba, mociones creo. de vacancia. Sí, creo que nadie esperaba de esa forma tan fulminante y esa reacción atípica de los partidos políticos que estuvieron con ella de la mano y sosteniéndole su gobierno hasta el día anterior y que luego, como si se hubieran puesto de acuerdo la izquierda, la derecha y todo el Congreso, votaron casi por unanimidad, ¿no? Claro, porque fue a ver si sacamos un cálculo de los votos de los expresidentes que fueron vacados, a lo mucho llegaron con 104, 105 votos, ¿no? El más alta votación la tuvo el señor Vizcarra, ¿recuerdas? ¿No? Que tuvo 116 creo que fue. 105 votos o algo así para Sí, vacarlo, ¿no? sí, Pero la presidente Dina Boluarte, ahora expresidente, 122 votos, sí, ¿no? por eso te Y digo, ¿no? La reacción casi de casi unánime, todas las bancadas, ¿no? sí. Pero sí haciendo un pequeño análisis también de un Congreso con una mínima aprobación de la población Ujú. y que vio en esta oportunidad, a mi juicio, la forma de deslindar, ¿no? Como tratar de enviar un mensaje, obviamente con intereses calculados políticos, de hecho, para las próximas elecciones, un mensaje de decir, bueno, nosotros no teníamos nada fijo y frente a esta situación vamos a reaccionar como todo el pueblo lo pide, ¿no? Pero aquí hay que verlo esto con pinzas, Leslie. Hoy en día ya se va escuchando y cada vez con mayor frecuencia las informaciones de fuente abierta de que ahora la situación es que se vayan todos, ¿no? Que es un congreso que no va a sorprender a la población porque quieren aparecer como los salvadores de la democracia y de la situación y una serie de cosas, incluso hay hashtag, ¿no? Los hashtags de ya Geri no me representa y vamos empezando con este ambiente que nos hace recordar A épocas noviembre del pasadas. 2020, cuando tú fuiste parte del gobierno de Merino y también se creó el eslogan, ¿no? Claro, Tú no me y por eso representas. Y por eso es que veo detalles con preocupación, Ujú. porque luego que sucediera todo esto, obviamente hemos hecho muchos análisis de las cosas que se fueron dando y veo con preocupación, repito, de que hayan ciertas características Muy que similares. se inicien y se asemejen a lo que sucedió, sobre todo teniendo en cuenta que hoy día es el día uno del gobierno y que la situación de Merino reventó en el día 4 para día 5, ¿no? Así Entonces, es.
Ujú, Todavía estamos en una etapa en la que hay que ir midiendo la temperatura mañana, pasado mañana. Hay una convocatoria para el día martes o miércoles de la otra semana. Ha llegado ya el alcalde de Patás con todas sus marchas a Lima, ¿no? Está la generación esta que se hace llamar Z, ujú, están los transportistas. Y bueno, cuando las plataformas de lucha son penetradas por la ideología y por la política, se vuelven situaciones muy difíciles de controlar ujú. y además peligrosas para el sostenimiento de un gobierno, como lo hemos visto Te anteriormente. pregunto, Gastón, con la experiencia de gobierno que tienes, ¿fue oportuna la vacancia de la señora Dina Boluarte? Fíjate, particularmente yo he tenido múltiples discrepancias Sí lo en vivo, sabemos, sí lo en vivo sabemos. y en directo con la Presidenta de la República en Ujú, cuanto al manejo de la seguridad. sí, sí. Pero yo quisiera hacer un análisis totalmente técnico de esto. El atentado de Agua Marina definitivamente fue algo terrible, ¿no? Pero diariamente mueren peruanos. Los peruanos no son de diferentes categorías. Mueren policías, ¿no es cierto?, que tratan de defender a la población. Entonces, teniendo en cuenta lo que faltaba para las elecciones versus la situación que se ha presentado para generar la vacancia, yo me inclino, y es mi opinión personal, a una respuesta más mediática que responsable por parte de los partidos políticos, con la finalidad de salvaguardar su bolsón electoral, sus votos para las próximas elecciones, haciendo un claro viraje y un desmarque como lo debieron hacer, si en todo caso quisieron hacerlo desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero los intereses siempre prevalecen en este tipo de situaciones y eso es lo peligroso de toda esta situación, ¿no? Entonces, si me preguntas directamente si fue oportuno, pienso que no fue la forma. Además, una vacancia express que nació con una moción y luego Se revivieron unieron todas las cuatro. líneas. Mm. Eso quiere decir que Ahora, el Congreso tiene la facultad, y lo explicaba, y lo escuchaba en otro medio de comunicación al ex oficial, oficial de mayor del Congreso, decir que, y es en efecto cierto, porque leí la base legal, el Congreso de la República tiene la facultad de admitir mociones de vacancia para debatir rápidamente o de manera inmediata si es que ésta cumple con 104 votos. sí, Y claro. de acuerdo a las votaciones que se han hecho el día de ayer, son 114 votos que el Congreso dijo sí, admítase la moción de vacancia y debátase de forma inmediata, ¿no? Entonces, la detonante fue cuando le notificaron a la presidente para que venga a sustentar su defensa y ella no contestó, se negó. Y ahí es cuando empieza el problema, ¿no? Porque eso fue un gesto político tomado como una falta de respeto al Parlamento. Ahora, 11 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, debatir una vacancia o aprobar una vacancia, me parece realmente esto fuera de lugar, ¿no? Y por eso yo Yo quisiera, preguntaba claro, si yo quisiera añadir algo más a lo que tú estás expresando, o en todo caso complementar lo que acabas de decir, ¿no? Se toma como una falta de respeto que no asista al Congreso. Y no es una falta de respeto comunicarle 45 minutos antes que vaya a sustentar cuatro pero por mociones de supuesto, vacancia. tiene Ajá. derecho a defenderse y a un juicio justo, un antejuicio político donde se garantice el debido proceso. Por eso es que después se dice que no se respeta el debido proceso en todas las esferas del poder Yo, del Estado, ¿no? Eso es yo lo peligroso otra vez. siempre pienso, Leslie, en cómo nos ven desde afuera los países extranjeros, ¿no? Cómo democracias tan frágiles, eh, 8 presidentes en 10 años, los memes incluso que salen Ujú.
¿no? A los niños que le piden los nombres de los presidentes y lloran porque son demasiados, no se los pueden aprender. Es decir, eso sumado a lo que pasa en el extranjero, que ya hay una información que hasta nos quieren quitar la sede del mayor evento futbolístico que hay en Ujú, Sudamérica, que es la Copa Libertadores de América. ujú. El Perú es anfitrión. Ya hay rumores de que por el tema político nos lo pueden quitar la sede y así una serie de inversiones y A cosas que se ver, esto, paralizan, ¿no? Gastón, por ejemplo, está bien, nosotros podemos tener severos cuestionamientos a la gestión pública de la expresidenta Dina Boluarte, pero, a ver, también, ¿qué ha hecho el Congreso? ¿Qué han hecho los partidos políticos? ¿Dónde está el famoso acuerdo nacional? Tenemos una figura que no tiene una base legal, por ejemplo, que es el Consejo de Estado. ¿Por qué no se convocó a Consejo de Estado? ¿Por qué no se convocó a estas reuniones con los titulares de las instituciones y órganos del Estado para poder, digamos, hacer esta gran cruzada de justaponer las diferencias ideológicas y partidarias para pensar un poco en el Perú? O sea, es muy fácil ir de frente a la vacancia. No, muy fácil vacar a un presidente, sinceramente, porque la vacancia es cuestión de votos y el Congreso no se ha preocupado con mayúscula de hacer una ley de desarrollo constitucional o de interpretación de lo que significa hacer una vacancia, no por incapacidad moral. ¿Por qué no se agotó estos espacios, Gastón, antes de ir a la vacancia? Digamos que sea la vacancia la última ratio para poder, como se dice, fulminar una figura presidencial. Pero, ¿dónde está la responsabilidad de los partidos políticos en esto? O sea, el Congreso se lava las manos, dice, cumplió con la ciudadanía, la vacó porque no lideró. Está bien, pero ¿y ellos? Mira, Ellos también son parte del sistema político. totalmente. A ver, tú has hablado del Consejo de Estado, que si bien es cierto no tiene una conformación legal, pero es una herramienta importantísima. Y yo te puedo decir, Leslie, que en verdad me cansé de salir en todos los programas que me invitaban pidiendo la reunión del Consejo de Estado. Lo hice en canales de señal abierta, en canales de YouTube, de Internet, porque esa era una herramienta muy importante para empezar a trabajar una política seria de combate a la criminalidad. ¿Por qué no se hizo? Yo en ese momento también analicé y se los dije a los medios. Primero, porque no hay voluntad política y en eso coincidían, pero además de eso, tú puedes de repente tener voluntad de hacer algo, pero si no tienes el aplomo y la ascendencia para poder hacerlo, también tu esfuerzo cae en saco roto. ¿Y a qué me refiero con ascendencia y liderazgo? A que la presidenta nos tenía acostumbrados a que cuando habían ese tipo de reuniones de Consejo de Seguridad Ciudadana, ella salía a quejarse de la ausencia, por ejemplo, de la fiscal de la Nación, que se daba el lujo de no asistir a ese tipo de reuniones. Y la presidenta nos decía a toda la población que le hubiera gustado que la representante del Ministerio Público vaya. Oye, eso es falta de liderazgo y de ascendencia, porque tú tienes que liderar el Estado y entonces el mensaje debió de ser algo así como esto, ¿no? La representante o la fiscal de la Nación no ha venido a la convocatoria que hace la Presidencia de la República. Estoy asesorándome con todos mis asesores, ministros de Justicia, para ver las acciones legales que puedo hacer yo como presidente de la República sobre una omisión de funciones flagrante frente a un problema de criminalidad tan grande que tiene nuestro país. Así Esto es. no lo voy a permitir como jefa de Estado. Oye, eso es otra cosa, pero Ujú, no, me hubiera gustado que esté, pero no vino. Entonces, por eso te digo, liderar el Estado, trabajar en el Ejecutivo para enfrentar una situación de criminalidad como la que tiene el Perú se requiere varias características que lamentablemente la ujú. señora no la tenía. Eso, sumado a los partidos políticos que por qué no se interesaron, justamente por lo que es una analogía, interés versus interés. Sus intereses eran mantenerse y mientras más subsistían en el tiempo en ese cogobierno, ¿no es cierto? Mejor para ellos. Pero una vez que ya no los pueden cerrar en el Congreso desde julio, ¿no es cierto?
ya las condiciones cambian. Y estaban esperando, yo creo, la primera situación para poder atacar con todo como lo han hecho. Además, gozan de un desprestigio muy grande que difícilmente se va a revertir. Eso es lo que no están midiendo ellos, ¿no? La población sabe perfectamente lo que está pasando y tampoco no hay que perder de vista los manejos de este tipo de situaciones de las izquierdas recalcitrantes, que esas son las que Ujú. te mueven, esas son las que te mueven la calle. Fíjate, ayer nomás salían varios congresistas del bloque de al frente, ¿no? A decir de que lo que estaban haciendo los de la derecha y las bancadas de al frente eran simplemente maquillarse, lavarse la cara, ¿no? Pretendiendo lavarse la cara porque sabían muy bien que sus electores no son tontos y lo único que hacen es vacar y apoyar esas mociones porque quieren tener réditos para ellos en Yo las creo elecciones. que el Congreso de la República tiene ahora que enfrentar una situación bastante difícil en su revés, porque si hay marchas que se están convocando es directamente al Congreso, ¿no? Porque también he leído varias publicaciones en redes sociales y dicen, bueno, se fue uno, faltan ustedes, ¿no? Totalmente. Esa es ahorita, esa Es es la decir, tendencia. ¿Ah? Ojo, si cree ojo el y Congreso que cuidado. ha hecho lo correcto, pues Y cui- debe mirarse un poquito en el espejo la claro. representación tan deficiente que ha tenido con la ciudadanía, esa desconexión que ha lastimado las fibras más esenciales de todas las personas que vivimos dentro de esta jurisdicción estatal. De hecho, Leslie, finalmente quisiera añadir algo. Una vez vimos una película que se llamaba La Tormenta Perfecta. Y en La Tormenta Perfecta había una conjunción de hasta tres tormentas que generan una super tormenta. Aquí están haciendo esos ingredientes de conjunción con el tema minero y patás, con el tema transporte y extorsiones y sicariatos, y con el tema de una generación joven que está harta de una clase política que no dan para más. Ojo con esos tres ingredientes en una Ujú. marcha que puede salirse de control y en Y donde suceder lo que pasó en seguramente Nepal. así es. Sí. Claro, y Ujú. seguramente que esto va a estar todavía incentivado con las organizaciones no gubernamentales y las izquierdas recalcitrantes arrinconando a través de documentos, de declaraciones a la Policía Nacional para evitar que ésta cumpla con su función y ellos salirse con sus objetivos, que es imponerse y recuperar el poder que han perdido y que nunca lo han conseguido, además, vía una elección, ¿no? Ujú. Gastón, para ir cerrando la entrevista, la transición constitucional, hoy tenemos al presidente del Congreso que asume, no la presidencia de la República. En realidad, el Congreso en estos momentos es quien gobierna el país, ¿no? Es el Congreso de la República. Ya la fórmula constitucional del 2021 desapareció, se cerró con la vacancia de Dina Boluarte. Ahora estamos en un nuevo episodio. Un presidente que ya en el día uno de gestión ya está siendo cuestionado también en su pasado y eso también está, digamos, haciendo memorias de cuál ha sido esa trayectoria congresal que este señor Correcto. ahora tiene y preside el Perú. Él ha dicho en su discurso que le ha declarado la guerra a la criminalidad, son enemigos del Perú. A ver, ¿qué opinión te merece esa frase? Porque hay que tener muchísimo cuidado cuando se habla de guerra. Fíjate, yo tengo mis dudas sobre eh, las virtudes que pueda tener el actual presidente de la República. Es un joven de 38 años. No sé cuál es su antecedente político, se le ha visto muy poco tiempo en el Congreso y luego saltó a la presidencia del Congreso. Lo veo un poco reservado, incluso medio introvertido, ¿no? Y para liderar, tú tienes que tener características especiales para poder enfrentar y salir a hablarle a los medios, que por ejemplo fue un grave error de Dina Boluarte, para mantener informado
al país. Uno de los principios de la técnica de mando en la policía y en las Fuerzas Armadas es mantener informado al personal. Aquí el presidente hay que mantener informado a la población, porque si no, la prensa interpreta las informaciones que tiene y cuando hay un silencio, bueno, el que cae otorga, ¿no es cierto? Entonces, decir alegremente, le declaro la guerra a la criminalidad y tomarse una foto con todos los mandos militares me hizo recordar a Vizcarra cuando cerró el Congreso y se tomó la misma foto. ¿No Sí, será de claro. repente porque él Ujú. es, como él es el accesitario y viene de ese partido? No vaya a ser que el lagarto le haya recomendado que se tome esa foto igual, ¿no? Porque es igualita la foto a la que se tomó Vizcarra, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, declarar la guerra a la criminalidad. A ver, si el nuevo presidente cree que en una foto con los mandos militares y la policía va a encontrar la solución del combate a la criminalidad, comenzó mal. ¿Y por qué? Porque esto es un problema del sistema de justicia. Las fuerzas del orden pueden cumplir con su labor como lo viene haciendo la policía. Y si tú no tienes una caja de resonancia en el Ministerio Público y el Poder Judicial, tu esfuerzo se ve estéril, se ve inútil, porque solamente estás tocando la parte operacional, pero no estás tocando el complemento de esa parte operacional que es justamente quien va a fiscalizar para Mm. denunciar y el que va a hacer la denuncia propiamente dicha para que se vayan a prisión, ¿no? Entonces, si se piensa de esa manera, que es una guerra frontal a la criminalidad, debió haber estado ahí sentado el fiscal de la Nación y Por la presidenta supuesto, del Poder Judicial claro. y el jefe del INPE, porque, a ver, hoy día me preguntaron en algún medio qué hacer rápidamente, porque los penales tienen 146% de sobrepoblación, ¿no? Entonces yo di una idea y dije, a ver, es cierto, no se puede construir un penal menos en 8 meses que le quedan a este nuevo gobierno de hoy día, pero sí podemos hacer un traslado de presos inmediatamente. O sea, ya mañana, cuando jure el ministro de Justicia, debe encerrarse 24 horas con el del INPE y decir, por ejemplo, el penal de Ancón 2, toda el ala derecha, que es para, no sé, pues 400 internos, estos 400 se trasladan al penal de aquí 100, al penal de allá otros 100 y lo desapareces. Y esos 400 plazas se cubren con estos extorsionadores y sicarios que vamos a trabajar de esta forma y de esta forma y de esta forma con la Fuerza Armada, con la Fiscalía, con juzgados de flagrancia inmediatos para que puedan realmente ser capturados, intervenidos y detenidos. Y otra cosa, que los medios de comunicación, sobre todo los que ya conocemos de sus tendencias, en vez de estar informando 24/7 de dónde es la marcha y dónde son los puntos de concentración, transmitan el traslado de esos detenidos en buses especiales o en aviones, si es desde provincia, con su traje rojo y enmarrocados al penal de máxima seguridad, porque aquí hay que dar un mensaje de endurecimiento del sistema carcelario. Si seguimos teniendo a los penales comunes y corrientes para llevarlos a prisión, el delincuente sabe que los penales son su útero. Y Así uno cuando es. está en el útero está Ajá. feliz, dice, ¿no es cierto? El feto está feliz en el útero materno. Igual, ellos hacen lo que quieren y controlan los penales como les da la gana. Ujú. Gastón, el plan Bukele, muy cuestionado, pero a la vez también felicitado eh, por muchos estados. ¿Qué plan, qué estrategia del plan Bukele podríamos, o digamos, qué aspecto del plan Bukele podríamos replicar en nuestro país? A ver, mira, primero, el plan Bukele fue algo importante porque Bukele se puso el problema al hombro, identificó cuál fue la problemática, generó políticas públicas y se fue al Congreso con los mandos militares y fuerzas policiales para exigirle al Congreso que se debatan y se aprueben esas políticas públicas para poder combatir la criminalidad. Yo me imaginaba esa figura acá en el Perú con todos los rojos que hay.
¿no? Y con todas las izquierdas que hay en el Congreso, pues sería devastador para el presidente que vaya así, ¿no? Que se ha creído de repente, le van a decir, y tantas cosas más para venir al Congreso con militares y con policías. Lo segundo que hizo Bukele, aparte de ponerse el problema al hombro, fue capacitar, entrenar y modernizar con equipamiento de última generación y tecnología a sus fuerzas del orden, especialmente a su policía. Y lo tercero fue el control territorial. ¿Qué significa el control territorial? No es posible que un Estado sea genuflexo, por decirlo mejor, o sea, que se someta a la actividad criminal en un determinado espacio. Acuérdate, los fines esenciales de un Estado son dos: el bienestar general y la seguridad integral. Y la seguridad integral representa la capacidad de un Estado de garantizar su integridad, su soberanía y sus espacios geográficos. Entonces, ¿por qué se va a hablar de zonas liberadas, que Patás, que San Juan del Lurigancho? Eso no puede ser. Tiene que haber una acción contundente y una presencia permanente. Bueno, pues vayan a tomar San Juan del Lurigancho, los 100 días de terror. Se pone a las Fuerzas Armadas en las 42 entradas que tiene San Juan del Lurigancho y se mete a toda la policía mañana, tarde y noche con todos los elementos de inteligencia, con todas las actividades de investigación criminal, y se saca a todos los delincuentes y se actúa de acuerdo a un juzgado de flagrancia, a un ministerio público que deje de estar haciendo el papel que ha venido haciendo hasta ahora, como por ejemplo, si se capturan en un búnker a 50 ciudadanos extranjeros y se encuentran 20 armas, el Ministerio Público quiere que la policía le diga: el arma uno a quién le pertenecía, el arma 20 a quién le pertenecía. Ah, como usted no me puede decir a quién pertenece, entonces señores, váyanse a su casa. No, pues. ¿Por qué? Porque esas personas que están en esos búnkers que han sido intervenidos, como Punta Negra, como San Bartolo, como Cieneguilla y todos los sitios que hemos visto, estoy seguro que están relacionados con las actividades de sicariato que han habido en el país. Y eso se perdió una oportunidad justamente por tener un código procesal penal tan garantista, pero no para el ciudadano de a pie, sino para el que delinque. Entonces, la inseguridad es consecuencia de una ecuación. Esa ecuación son las cuatro I, que comienzan con injusticia. A eso le sumas impunidad, injusticia más impunidad, más informalidad, más indiferencia al cuadrado, tienes como consecuencia inseguridad. Y eso es lo que hemos vivido en nuestro país. Las cuatro I se alinearon. Injusticia de los operadores de justicia, ¿no es cierto? Informalidad, impunidad, delincuentes que eran capturados y salían por O la otra liberados. puerta. Y la impunidad, Leslie, fortalece la actividad criminal. Así Y por es. último, la voluntad política, que era de indiferencia al cuadrado, entonces nadie quiere hacer las cosas. Entonces, si este señor presidente quiere comenzar haciendo algo bueno, no solamente es la foto, repito, sino que se ponga a trabajar con todos los operadores de justicia, que despenalice un penal, que haya una acción contundente de la parte operacional, tiene que concatenarse o relacionarse con la parte punitiva Ujú. y darle al país la La tranquilidad. tranquilidad, por lo menos, Ujú. hasta que sea el proceso de transición. Gastón nos jaló la hora y realmente nos quedó bastante corto el tiempo para seguir analizando la coyuntura, pero te vamos a seguir convocando porque esto todavía recién comienza. Muchísimas gracias, Gastón. Siempre es un honor, un placer conversar contigo en Entérate con Leslie y realmente ha sido un contundente análisis respecto de la transición constitucional y la inseguridad que pasa en nuestro país. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Leslie. Un saludo cordial como siempre y hasta la Y próxima hasta la oportunidad. próxima. Gracias.